Dice el Señor que Él enseña a nuestra persona siempre. Saludamos a los hermanos que nos ven a través de este medio. Dios les bendiga, les siga bendiciendo, les dé un año hermoso. Y que estamos terminando, esperamos que hayan alcanzado pues a vivir este año de una manera preciosa delante de Dios, y que si no fue así, hagamos votos en este tiempo para poderlo hacer. Leyendo este pasaje, el Salmo 16:7, nos dice el Señor: bendeciré a Jehová que me aconseja, y aún en las noches me enseña mi conciencia. Hablando de ello, de esto, hermano, yo no sé cuántos años tiene cada uno de ustedes, pero hablando de este año, del 2021, ¿cuántos han utilizado su conciencia este año? Si no la han utilizado, pues es el momento. Dice el Señor Dios: bendeciré a Jehová que me aconseja, y aún en las noches enseña mi conciencia. Hermano, Dios es tan sabio que veamos cómo se ocupa el Señor de esto. Y nos dice en este pasaje que si nosotros no la utilizamos, la conciencia, que el Señor Dios en su sabiduría, veamos cómo lo hace. Dice: bendeciré a Jehová que me aconseja. Yo no sé si usted o yo sé lo de mí, pero en el día utilizamos la conciencia, porque el Señor es tan sabio que trabajando con la conciencia del ser humano, dice que en las noches, cuando usted no la ocupa, el Señor Dios la ocupa, si usted se lo permite, si usted quiere. Dice que en la noche enseña nuestra conciencia. Le enseña en la noche porque en el día usted tiene la facultad de poder trabajar con ella, de utilizarla, pero en la noche no la utilizamos, o sí la utiliza. En la noche todos quedamos inconscientes. Y si no la utilizamos, si no la dejamos en manos de alguien que la pueda utilizar, si no la utiliza Dios, alguien la va a utilizar. Hay un peligro para ello. Y vamos a ver un versículo ahí en Mateo, en el capítulo 12, en el versículo 45 de este capítulo de Mateo. Dios nos enseña que hay un peligro para la mente cuando no la utilizamos. Capítulo 12 de Mateo, versículo 45. Nos dice el Señor nuestro Dios, les voy a leer desde el 44. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y dice: y así acontecerá a esta mala generación. El Señor Dios en su amor no es nuevo. Desde muchos años atrás, ahí en el salmista, Dios nos dice que Él trabaja con la conciencia, y Dios trabaja con él, con ella, porque Dios es bueno, y porque Dios quiere que la conciencia de usted y la mía sean utilizadas en todo el día, porque todo el día estamos en una lucha, todo el día estamos batallando con la vida. Dice Dios que los días son malos.
Entonces Dios nos da una conciencia para que ésta tenga la capacidad de reaccionar y de decidir tomar una buena decisión para cada uno de nosotros. Y les decía, si no la utilizamos en este año, utilicémosla. Todos la tenemos, algunos la pierden. Pero Dios nos va enseñando a través de su bendita palabra que Él aconseja. Pero para que Dios enseñe a nuestra conciencia y le podamos dar la utilidad que hace falta, Dios no actúa en cualquier conciencia. Nosotros debemos de trabajar y poner lo que nos corresponde a cada uno para que Dios también haga su función en nuestra persona. Dios lo quiere hacer, pero a veces el ser humano trata de apagarla, la conciencia, y trata de suplirla con algunas otras cosas, apagándola, haciendo una buena obra por ahí, y dice, ya hice la buena obra del día, y con esto busca apagar su conciencia de todo lo malo que ha hecho durante el día, durante la semana o durante el año. Y esto es una función diaria, es una acción que debemos de tomar diario. Entonces el Señor se ocupa de la conciencia del ser humano, del hombre, siempre y cuando éste ponga de su parte, siempre y cuando éste quiera que Dios obre en su vida. Usted se habrá dado cuenta que no todos los días son buenos. Se habrá dado cuenta y no tiene que ir a los demás, sino a su propia persona. Se va a dar cuenta que hay días malos y días malísimos. Y luego todavía se va a acostar y no terminó, no está en paz. Y Dios nos enseña que para que esto pueda estar en paz, Dios nos habla de la paz. Y dice que esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando usted se va a acostar en paz, Señor, la vida para usted es una vida hermosa. Se va y se acuesta y descansa. No importa las horas que duerma. No tienen que ser 8 horas de rigor. Pueden ser 4 o 5 horas, pero cuando usted descansa se levanta al 100%, porque Dios estuvo trabajando con su conciencia. Pero para que esto acontezca no se da gratis, tiene que ser un trabajo mutuo. Es Dios y usted. Por eso allá en Apocalipsis, cuando Dios le habla, dice, si tú abres, yo entro. Pero si tú no abres, yo no entro. Entonces es un trabajo mutuo. Dios enseña la conciencia. Este pasaje está muy hermoso, trae mucha bendición. Y nos dice el salmista, bendeciré a Jehová. ¿Cuántas veces usted bendice a Dios al día? A veces llega el momento en que en lugar de bendecir estamos de malas, desesperados, bendiciendo, renegando porque las cosas no salieron como nosotros deseamos. Terminamos el año, los sueños no se han hecho realidad, los anhelos que tenemos no se han cumplido, y al no poderse cumplir los anhelos, este problema nos aqueja y no estamos en paz. El salmista dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. Recibir los consejos de Dios cada día es como el Señor Jesucristo. Por las mañanas iba y al final del día iba y bendecía a Dios. Pero lo hacía porque todo el día era una bendición para su vida. Él se la pasaba bendiciendo a Dios, su boca estaba llena de bendiciones. Pero cuando nosotros no tenemos esta bendición en nuestra vida se convierte en un sufrir diario. Sufrimos porque o no alcanzó el gasto, sufrimos porque no se suplieron las necesidades que tenemos, sufrimos porque perdimos un ser querido, sufrimos porque la situación es totalmente adversa a lo que estamos esperando. Pero vemos a un Señor Jesucristo caminando todos los días, bendiciendo al enfermo, bendiciendo a sus enemigos, dándole de comer a su enemigo en su plato.
era un hombre de bendición. Y es lo que Dios quiere para cada ser humano. Por eso este versículo dice: bendeciré a Jehová que me aconseja. Y en las noches enseña mi conciencia para poder estar trabajando todo el día, todos los días, con una bendición diaria para todo aquel que se me acerque. No es una persona llena de problemas, sino es una persona que bendice. A Dios le interesa mucho la conciencia de usted, la mía y la de todo ser humano. Habrá algunos que predicamos y predicamos pura sabiduría, pura palabra, pero no viene respaldado por la bendición de Dios en nuestra persona. Pero cuando la bendición llega a nuestra vida, podemos ir por el mundo bendiciendo a todo aquel que está a nuestro lado, a todo aquel que se nos acerca. Entonces el Señor Dios nos habla de bendición, pero vamos a ver algunos pasajes más. Vamos a ver en 1 Corintios, en el capítulo 2, versículo 13. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 13. Y nos dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Quien lo enseña es Dios, hermano. Pero para que Dios lo enseñe, la mente de usted, la persona de usted, mi persona, la persona que se prepara para poder recibir esto, es quien lo recibe. La persona que no quiere, la persona que reniega de Dios, la persona que se aísla de Dios, la persona que no ora, la persona que no lee, la persona que no asiste al servicio, la persona que no se alimenta, no está preparada para recibirlo. Y nos dice en este versículo que el Señor Dios da lo espiritual, lo acomoda lo espiritual a lo espiritual. Pero el libro de Mateo, el versículo que leímos, capítulo 12, versículo 45, si nosotros no llenamos, imagínese usted o yo, cualquier persona, se duerme con una amargura en su persona, se duerme desesperado porque no alcanzó lo que quería, se duerme pensando en otras cosas. Va a llegar el momento en que ese espíritu con el cual se durmió va a ir por otro espíritu de preocupación, otro espíritu de problemas, y dice que el postrer estado de aquella persona es peor que el primero. Se acostó con un problema y al día siguiente amanece con dos problemas, porque se acostó preocupado y amaneció preocupado y desvelado porque no alcanzó a descansar bien. Entonces se hace una realidad. Dios dice que acomoda lo espiritual a lo espiritual. Para que esto acontezca, vamos a ir al Salmo, y el Salmo nos dice en el capítulo 3, versículo 5, y lo vamos a leer. Capítulo 3, versículo 5, dice: yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. Fíjese bien, dice el Señor, vamos a leerlo, dice yo, a ver hermano, léalo, o vamos a pronunciarlo. Dice: yo me acosté. No hable del vecino, es personal. Yo me acosté y dormí. ¿Sí?
Y luego sigue diciendo, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No dice el otro descansó. Yo me acosté. Es algo personal. Es un trato con Dios. Y para que Dios sustente, fíjese bien, para que Dios sustente la vida de usted, para que Dios sustente la conciencia de usted, ¿qué necesita? Trabajar. Dice Dios, yo me acosté y dormí. Porque si el otro se acuesta y duerme, pues bendito sea el Señor, pero el que se acostó fue Él, no usted. Y habrá personas que se acuestan y no descansan y no duermen bien y tienen problemas. Pero dice el salmista, yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustenta. Gloria a Dios. Él es quien está sustentando. ¿Por qué les leía Mateo 12:45? Les leo este pasaje porque hay un peligro en el inconsciente nuestro. Cuando nosotros nos acostamos y descansamos, nosotros nos desconectamos del mundo. Nosotros aparentemente nos desconectamos de los problemas. Nosotros nos desconectamos de muchas cosas, de preferencia de todo. Pero Dios no se desconecta. Cuando nosotros nos dormimos, dice que Él está al pendiente. Usted no está ocupando su conciencia, no tiene que tomar decisiones. Usted se duerme y busca descansar. Entonces, quien toma las riendas sueltas de su inconsciente, ¿quién es? Alguien las va a tomar. Y vemos Mateo 12:45, dice que el Espíritu viene y ve que la persona no ocupa su conciencia, que la dejó a la deriva, no la está utilizando. Pero cuando usted la utiliza en la tarde, ya tarde noche, ya se va a dormir y le da gracias a Dios, Señor, tuve muchos problemas, no pude resolver esto, dejé pendiente aquello, Señor, pero te quiero suplicar que pueda dormir, que pueda descansar en tus manos. ¿Se acuerdan qué hace el Señor Jesús cuando se desconecta? El Señor Jesús llega el momento en que va a la cruz y le dice, Padre, yo ya no lo puedo controlar, esto ya no es parte de mí. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y lo deja en manos de Dios, porque Él ya va a quedar inconsciente. ¿Y qué hace Dios? Dios lo toma y al tercer día, ahí está tu espíritu. Lo levanta y aquel hombre es otra cosa. Entonces, cada vez que se levanta usted, cada vez que me levanto yo, dice el Señor Dios en este versículo, en el Salmo 3:5, dice, yo me dormí, yo me acosté, dormí y desperté, porque Jehová es el que me sustenta, me sustentaba. Cuando me despierto y el Señor Dios estuvo conmigo, hermano, imagínese qué bendición. Pero ¿qué pasa cuando usted se acuesta y duerme con la esposa? O con el esposo. Y duerme y a veces duerme, no me vaya a esculcar la cartera y vaya a sacar un billete de $100. Y duerme con la cartera así, la abraza. No vaya, estoy que mi esposa me saque un billete. Y viceversa, ¿no? No me vaya a esculcar el teléfono y vaya a encontrar cosas ahí. Y no puede dormir. ¿Qué será? ¿Quién no lo dejará dormir? ¿La conciencia o quién? Alguien va a ocupar ese lugar. Entonces vemos el peligro y por eso nos dice nuestro Dios, yo me acosté, dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Gracias a Dios. Hermanos, vamos a ocupar nuestra conciencia como Dios quiere. Ahí mismo en Corintios, estábamos en el versículo 13,
Vamos a ir al 14. Y el 14 nos dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Dios nos habla de cómo entender lo que Dios quiere. Y cuando usted duerme con Dios, se levanta con Dios, puede descifrar y entender lo que Dios quería. Dios no le habló a Salomón de una manera espiritual, no le habló en lenguas, no le habló de una manera que no entendiera. Dios le habló a Salomón en sueños y le habló de una forma audible y clara y le dijo: ¿qué quieres, Salomón? Salomón le dijo: yo deseo que me des sabiduría para poder dirigir a este pueblo tan grande. Y Dios le dijo: sí. Y no solamente eso que pediste, te voy a dar más. Y Dios le bendijo. No hubo intérprete, no hubo profecía, sino es algo que Dios quiere tratar con el ser humano, con usted, conmigo, con cualquiera que se acerca a Dios. Dios no requiere de que usted hable en lengua, sino que sea malo, no, todo lo contrario, búsquelas. El apóstol Pablo, como consejo, le dice que busquemos los mejores dones. Pero dice: yo os muestro un camino más excelente, y es el amor. Y no se refiere al amor pues a la relación física. Dios se refiere al amor entre Dios y usted. Cuando ese amor empieza a funcionar, su amor empieza a fluir para las personas, no hay resentimientos, no hay rencor, su conciencia está en paz. Y cuando esto sucede, se va cumpliendo lo que Dios quiere. Entonces Dios va haciendo su bendita obra en la vida de usted, en mi vida. Usted desarrolla su matrimonio con alegría, con paz. Usted desarrolla su trabajo, las actividades que tenga que hacer, las desarrolla con amor. El Señor Jesús se levantaba y bendecía a los enfermos. Se levantaba y bendecía a sus discípulos. Se levantaba y bendecía a quien fuera, por esa capacidad que Dios le daba cuando Él descansaba. ¿Cuántas horas descansaba? No era necesario que fueran muchas, pero el resultado era el mejor. Y Dios quiere que el resultado para usted y para mí sea el mejor. Entonces, vamos a ver el Salmo 92, capítulo 92, Salmo 92, y nos habla el Señor Dios de los resultados que da la relación con Dios. En el Salmo 92, versículo 2, y nos dice el Señor: anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Anunciar por la mañana tu misericordia. Dios tuvo misericordia de mí, de usted. No va a permitir que usted se vaya a acostar con sus problemas. Dios no va a permitir que usted en la noche esté sufriendo. No, a mí me consta, he visto personas que se despiertan maldiciendo, diciendo cosas, peleándose con algo, con alguien, y no me refiero a alguien físico, sino que tuvieron como pesadillas, estuvieron delirando y en la mañana amanecen de malas, y cosas feas que dicen, porque no tuvieron paz en su sueño. Y Dios quiere, el versículo 8 del capítulo 4 dice: en paz me acostaré. Y habla del ser humano, habla de usted. Para poder estar en paz se necesita Dios, no se puede estar en paz sin Dios. La gente que anda en el mundo dirá: yo estoy en paz. No es cierto. No se puede estar en paz si a veces, siendo cristiano, Dios dice que si el cristiano con dificultad se salva,
¿Dónde quedará el pecador y el impío? Entonces tenemos que trabajar. Y el resultado es ese, del Salmo 92. Dice el versículo 2, anunciaré por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Qué hermoso es cuando usted se levanta bien bendecido, no se levanta de malas, bendice a este, Dios te bendiga, Dios te bendiga, adiós, Dios te bendiga. Hermano, anda bendiciendo a medio mundo. Y no solamente le bendice con la mano, Dios te bendiga. A veces agarra y pues saca de ahí unas monedas y bendice al que está en el semáforo, bendice al que trae un niño cargando, bendice a quien puede. Dios le da esa capacidad. Y de veras, Dios no se queda con nada. Usted va a ver, el Salmo dice, y mi copa está rebosando. No está ahí con el puro asiento. De Dios es una bendición. Dice que derrama bendición hasta que sobre y abunde. Entonces el salmista cumple en el versículo 2 del capítulo 92. Dice, anunciaré por la mañana, desde en la mañana andaré anunciando tu misericordia, y por la noche tu fidelidad, porque fuiste fiel conmigo en todo el día, no me dejaste, y voy a anunciar tu fidelidad. Gracias a Dios por que podemos ver estos pasajes, podemos no solamente verlos, sino podemos practicarlos. Entonces, pues Dios bendiga a los hermanos que nos escuchan y que Dios cumpla sus anhelos en este próximo año. Dios les bendiga.